Bienvenidos a la sala 6. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat dirigidas al moderador 3 durante la ponencia. A continuación tenemos la ponencia de Hugo Chavarría Miranda, economista, máster en Comercio Internacional, gerente del programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con el tema Potencial de la bioeconomía para la agricultura y la ruralidad. Bienvenido, Magíster Chavarría, quedamos atentos a su exposición. Gracias por la invitación a los organizadores. Como decían, efectivamente, mi nombre es Hugo Chavarría. Yo soy el gerente del programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del ICA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y bueno, durante los próximos minutos, aproximadamente 25 minutos, vamos a conversar un poquito, muy rápidamente, porque este tema es muy grande, es muy denso, acá podríamos estar muchas horas, pero acá vamos a dar nada más una pincelada sobre el tema de bioeconomía y agricultura y sistemas alimentarios para América Latina y el Caribe. Entonces, vamos a empezar. Bueno, lo primero es, ¿qué es bioeconomía? De una manera muy sencilla, de una manera muy didáctica, nosotros podríamos decir de que la bioeconomía es, bueno, todos ustedes saben de que hoy existe una nueva frontera de ciencia, de tecnología, de conocimiento, y esa nueva frontera de ciencia, tecnología y conocimiento nos permite aprovechar de manera sustancialmente diferente, pero sustancialmente diferente, los recursos y los principios biológicos. Ya no solamente para producir commodities agrícolas, para producir maíz, para producir café, para producir cacao, como América Latina lo ha venido haciendo muy exitosamente, sino también para producir otra gran cantidad de biomateriales, de bioproductos para unas industrias de muy alto valor agregado. Nos permite utilizar esos recursos y esos principios biológicos para producir alimentos, para producir biofármacos, para producir bioenergías, para producir biomedicamentos, para producir materiales para construcción, para producir químicos. Eso es bioeconomía. Bioeconomía es eso, es utilizar de manera eficiente y sostenible, y esto es fundamental, y sostenible, esa nueva frontera de ciencia, tecnología y conocimiento para aprovechar en su máxima expresión los recursos y los principios biológicos, para producir bienes y servicios para toda la economía, no solamente para la agricultura, sino para toda la economía. Bueno, nosotros decimos que bioeconomía es biologizar el proceso productivo. Es todo lo que antes hacíamos, o todo lo que hoy hacíamos, o hacemos a partir del recurso fósil, la bioeconomía nos permite hacerlo a partir del recurso biológico. De una manera formal, si ustedes se van a los libros, de hecho en el documento del ICA, si ustedes se van a un documento del ICA, lo que les dice es que la bioeconomía es la utilización intensiva de todos los conocimientos, de los recursos, de los procesos, de las tecnologías y de los principios biológicos. ¿Para qué? Para producir de manera sostenible los bienes y servicios para todos los sectores de la economía. Eso es bioeconomía. Bueno, ahora sí, hablemos de bioeconomía y sistemas alimentarios, o bioeconomía y agricultura. ¿Por qué es importante esta conversación? Bueno, porque ustedes saben que acaba de pasar la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios. ¿Y por qué se hizo una cumbre para este tema? Bueno, porque es un tema fundamental. Porque hay una conciencia plena de que nosotros no podemos seguir igual. Hay una conciencia plena de que los sistemas alimentarios tienen que cambiar, que los sistemas alimentarios tienen que ser más saludables, que los sistemas alimentarios tienen que ser más competitivos, que los sistemas alimentarios tienen que ser más sostenibles ambientalmente y tienen que ser más inclusivos. Bueno, a raíz de esto, a raíz de esta conciencia, a raíz de este impulso del debate, se hace la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios, en donde se establecen los principios para orientar este cambio. Bueno, sabemos que los vamos a transformar, pero ¿cómo los vamos a transformar y hacia dónde los queremos llevar? Bueno, para eso se hizo esta cumbre. Y además de definir ese norte, de definir esos principios de cambio, se creó un sistema para el seguimiento, para garantizar que esos resultados se cumplan. Bueno, y esa cumbre tuvo 5 vías de acción o 5 direccionamientos. Lo primero es que se dijo, bueno, queremos garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos. Segundo, queremos que el consumo sea más sostenible. Tercero, queremos impulsar que la producción de alimentos sea favorable con la naturaleza. Cuarto, queremos que además los sistemas alimentarios promuevan medios de vida más equitativos, sobre todo en los territorios rurales, que es donde hay más brechas sociales. Y quinto,
queremos crear resiliencia ante las vulnerabilidades y las tensiones ambientales. Entonces, bueno, dentro de esto, ¿cómo se enmarca la bioeconomía? ¿Qué rol y qué papel juega la bioeconomía? Bueno, nosotros desde el ICA creemos que la bioeconomía tiene 5 vías principales de apoyo a la transformación de los sistemas alimentarios. Y ahora los vamos a ir repasando muy rápidamente. Son pinceladas nada más de cada una de estas 5 vías de apoyo a la transformación de los sistemas alimentarios. Primer vía, bueno, la bioeconomía nos permite ganar eficiencia y sostenibilidad gracias a la convergencia tecnológica. ¿Qué es la convergencia tecnológica? Bueno, la convergencia tecnológica es esa simbiosis que se da hoy entre las ciencias biológicas, entre las tecnologías de la información y comunicación, dentro de la digitalización, dentro de las ingenierías, dentro de la robótica. Hoy hay pocos límites entre una y otra. Hoy lo que sucede es que esas se potencian y se convergen entre sí. Y ustedes ven cómo un desarrollo que inicialmente estaba pensado para la salud humana, pocas semanas, pocos meses o pocos años después, termina siendo aplicado a la salud animal, a la salud vegetal. Ustedes ven hoy cómo los desarrollos incluyen un poco de TICS, un poco de ciencias biológicas, un poco de ingeniería, un poco de robótica. Eso es convergencia tecnológica. Esa simbiosis que se da en el nacimiento y en la propagación de ciencias, tecnología y conocimiento. Bueno, ¿qué nos permite esa convergencia tecnológica? Primero, nos permite ser más eficientes en los sistemas alimentarios. Y uno podría decir, no, pero es que ya hoy América Latina es eficiente. Sí, es cierto, ha aumentado en eficiencia, pero todavía hay grandes brechas entre países y a lo interno de los países. Vean simplemente algunos datos que ponemos ahí sobre la mesa, para que ustedes mismos vean cuán eficientes somos. Por ejemplo, en café, los rendimientos en toneladas por hectárea en café entre los países de América Latina y el Caribe fluctúan entre 0.2, es decir, hay un país de América Latina y el Caribe que tiene un rendimiento en café por hectárea de 0.2 toneladas por hectárea y hay otro que produce 1,9 toneladas por hectárea en promedio. Vean la diferencia, casi 10 veces. En arroz, hay un país que produce 0,9 toneladas por hectárea y otro que produce 8,6. En caña de azúcar 20 y 120, en maíz 0,8 y 11,9, en trigo 1,5 y 5. Y esto solamente estamos comparando países a lo interno de América Latina y el Caribe. Aquí no nos estamos comparando ni con Estados Unidos, ni nos estamos comparando con países europeos, ni africanos, ni asiáticos. Única y exclusivamente con países al interno de la región. Es decir, evidentemente tenemos mucho camino que recorrer en temas de eficiencia. Bueno, pero esta convergencia tecnológica también nos permite incrementar la agregación de valor. Hoy América Latina es líder en exportaciones para la agricultura. Eso es innegable. Hoy la agricultura contribuye con el 15% de las exportaciones totales de la región. ¿Pero qué estamos exportando? Estamos exportando principalmente commodities. Estamos exportando principalmente productos que no tienen agregación de valor. Si ustedes suman las exportaciones pecuarias y las exportaciones de cultivos, de commodities sin agregación de valor, ustedes ven que esto representa el 65% de las exportaciones agroalimentarias de la región. Solamente el 34% tiene alguna agregación de valor. Bueno, la convergencia tecnológica nos permite incrementarle valor a esas exportaciones agrícolas, a ese uso, a esa industrialización que hoy hacemos de nuestro recurso biológico. Segunda posibilidad de aporte de la bioeconomía a la transformación de los sistemas alimentarios. La bioeconomía transforma los territorios rurales. ¿Cómo transforma los territorios rurales? Primero, a través de la generación de empleo e ingreso y nuevos encadenamientos. Recuerden, la bioeconomía lo que nos plantea es utilicemos el recurso y el principio biológico no solamente para producir bienes primarios, sino también para producir biocombustibles, para producir alimentos, para producir biofármacos, biocosméticos, química verde. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa, primero, el crecimiento de las actividades agrícolas y pecuarias, que son las que producen esa biomasa. Significa que en los territorios rurales va a haber una nueva industria bio, y esa nueva industria bio va a generar empleo e ingreso, y además va a generar encadenamientos con otros sectores, con la industria de servicios financieros, de transporte, de hotelería. Evidentemente eso transforma el territorio rural. Y otra transformación que se da a través de la bioeconomía de los territorios rurales es a través de
la disponibilidad y mayor acceso a bioenergías. La energía es una puerta de entrada para el desarrollo económico, para el desarrollo social, a través de la educación, a través de la salud. Entonces, es ultra demostrado que estas bioenergías, que generalmente son de menor precio y son más accesibles, permiten nuevos desarrollos sociales en los territorios. Tercera posibilidad o tercera potencialidad que tiene la bioeconomía para transformar los sistemas alimentarios. La bioeconomía nos permite un mejor aprovechamiento de los recursos a través de la agregación de valor en cascada. De nuevo, la bioeconomía lo que nos plantea es utilicemos esa biomasa que genera la agricultura, que genera la forestería, que genera la ganadería, que genera los océanos, inclusive que generan los residuos urbanos e industriales. Utilicémoslos para elaborar biofertilizantes, biomateriales, químicos. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa mayor demanda de las materias primas que existen ahí en el territorio. Eso significa que los productores agrícolas y pecuarios tendrán más canales de venta y de diversificación de sus negocios. Significa de que esos productores tendrán precios más altos y más estables para sus productos. Significa de que va a haber una mayor productividad para todo el sistema debido a lo que nosotros llamamos ese craqueo integral de la biomasa. Que la biomasa no se utiliza únicamente para un fin, sino para diferentes industrias. Y significa de que va a haber menos desperdicios y residuos. ¿Por qué? Porque los desperdicios y residuos se terminan transformando en insumos del propio sistema. ¿Y qué tan importante es que haya menos residuos y menos desperdicios? Bueno, nada más algunos datos para ejemplificar. Hoy, el 55% de las frutas y hortalizas de América Latina, aquí no estamos hablando de otras regiones del mundo ni de agregados mundiales, 55% de las frutas y hortalizas de América Latina y el Caribe se desperdician a lo largo de toda la cadena. Bueno, la biomasa nos permite utilizar esos residuos para elaborar nuevos bioproductos. El 40% de las raíces y tubérculos se están desperdiciando, el 33% de los pescados y mariscos, el 25% de los cereales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y a dónde podrían estar direccionados esos nuevos bioproductos? A mercados de altísimo crecimiento. Vean el gráfico de la derecha. Ustedes saben cuánto crece en promedio los commodities agrícolas o los productos primarios agrícolas en los mercados internacionales. En promedio, previo a la pandemia, crecían 4 o 5% de manera anual. ¿Cuánto están creciendo estos nuevos bioproductos? Están creciendo a tasas que multiplican en 5, 6 y hasta 7 veces esos crecimientos de la agricultura primaria. Los biocombustibles estaban creciendo previo a la pandemia al 25% anual. Los bioplásticos al 20%, los biofertilizantes al 14%, el material para siembra a 12%. Es decir, a través de la bioeconomía, nosotros no solamente estamos agregando más valor, más procesamiento, más industrialización, sino que estamos apuntando a mercados que crecen 4, 5, 6 y hasta 7 veces más que la agricultura primaria. Cuarto aporte de la bioeconomía a la transformación de los sistemas alimentarios. La bioeconomía nos permite mejoras en la nutrición y en la salud. Y aquí quisiera hacer un énfasis especial. Para nosotros, como América Latina y el Caribe, es un tema fundamental. La bioeconomía nos permite valorizar la biodiversidad local para enfocarnos en productos que fortalecen la nutrición y la salud, en productos biofortificados, no solamente para la alimentación, sino también para la cosmética, para la farmacéutica. ¿Y por qué digo que este es un tema fundamental? Porque si nosotros estamos hablando de biologizar el proceso productivo, América Latina es sinónimo de recurso biológico. Nosotros tenemos el 50% de la biodiversidad conocida únicamente en el 10% de la superficie terrestre mundial. Imagínense, tenemos el 50% de la biodiversidad conocida. Tenemos a 8 de los 15 países más megadiversos. Tenemos una cuarta parte de los bosques, etcétera, etcétera. Es decir, si nosotros tenemos estas potencialidades, la bioeconomía es un partido que nosotros estamos obligados a que se juegue en nuestra cancha. Nosotros tenemos ventajas comparativas para este modelo de desarrollo. Además, la bioeconomía nos permite contar con cultivos, y no solamente con cultivos, también con material genético pecuario mejorado, que reduce el trabajo pesado, mejorando también la salud y la nutrición. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo para varias regiones del mundo, en un producto muy específico, que fue maíz. Los cultivos mejorados en maíz
que reducían la necesidad de deshiervar, de quitar la maleza de la hierba, le reducía el trabajo pesado a los productores de maíz hasta en 3 semanas al año. ¿En qué utilizaban esas 3 semanas? En educar a los niños, en mejorar la alimentación y en incrementar los ingresos. Evidentemente, esto es una mejora en la nutrición y en la salud de los pobladores y de los actores del sistema alimentario. Y el quinto punto que quisiera hacer mención es que la bioeconomía nos permite contribuir a la sostenibilidad ambiental y a la resiliencia climática. Primero, porque evidentemente el punto de partida de todos los bioproductos es lo bio. Es decir, estamos sustituyendo recurso fósil y estamos utilizando recurso biológico para producir bioproductos, para producir bioenergías, para producir biocosméticos, para producir bioquímicos, para producir etcétera, etcétera. Evidentemente ahí hay una ganancia enorme. Por ejemplo, en este momento recuerdo un estudio que se hizo en Argentina, en donde el biocombustible, el biodiesel, específicamente en Argentina, producido en 10 años, había ahorrado las emisiones equivalentes a 5 millones de argentinos. Imagínense, lo que hubiera generado 5 millones de argentinos se ahorró gracias a la producción y al consumo de biocombustibles. O eso también hubiera sido el equivalente a lo que hubieran fijado 186.000 hectáreas de bosque. Pero no solamente a través de la producción bio, sino que también cuando nosotros valorizamos los residuos y las pérdidas y lo convertimos en un insumo del sistema para producir otros bioproductos, evidentemente estamos secuestrando carbono. Ese carbono que hubiera sido generado por esas pérdidas y residuos lo estamos utilizando como un insumo del sistema. América Latina genera 127 millones de toneladas de desperdicio. Y nosotros lo que estamos haciendo es valorizándolo, es absorbiéndolo del sistema. Por ejemplo, el 70% del suero de la leche, el 70% de la leche se desperdicia, que es el equivalente principalmente al suero. Bueno, la bioeconomía nos permite, a partir del suero, elaborar alimentos animales, alimentos vegetales, biocosméticos, biopolímeros vegetales, etcétera, etcétera. El 60% del peso del café se desperdicia. La cascarilla, el mucílago, la brosa, la pulpa, las aguamieles, todo eso se desperdicia. De ahí podemos generar biocombustibles, biofertilizantes, bioestimulantes, biopolímeros, etcétera. El 60% del residuo de la caña, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo que estamos haciendo es secuestrando carbono. Evidentemente eso es una ganancia. Además, la agricultura de conservación, que evidentemente es parte de la bioeconomía también. Es decir, lo que estamos haciendo es utilizando prácticas agronómicas, utilizando tecnología, utilizando conocimiento, utilizando innovación para mejorar nuestras prácticas agronómicas, de manera que requerimos menos químicos. Estamos haciendo un beneficio a los recursos naturales. Por ejemplo, este cuadro que está ahí o este gráfico que está ahí a la izquierda, eso es referente a la labranza cero. La labranza cero tiene un beneficio ambiental mucho mayor que la labranza regular, mucho mayor. Esos datos que están ahí fueron recopilados durante 10 años. En 10 años, la labranza cero generó 2,4 mil millones menos de emisiones de dióxido de carbono y requirió 775 millones menos de químicos de químicos. Bueno, eso es evidentemente bioeconomía. Y por último, la bioeconomía, como les decía anteriormente, nos permite el mejoramiento de materiales, que ese mejoramiento de materiales es más resistente a plagas, es más resistente a enfermedades, es más resistente a hierbas, es más resistente a clima, requiriendo menos aplicación de insumos, siendo más, beneficiando, por ejemplo, respecto a temas de erosión de suelo, respecto a humedad. Y no solamente en cultivos tradicionales como maíz, soja, algodón, sino también en otros cultivos muy propios de los países centroamericanos, andinos, caribeños, como frijoles, por ejemplo, como caña de azúcar, como papa, café, banano, naranjas. Y por último, respecto al tema de sostenibilidad ambiental y resiliencia climática, la bioeconomía nos permite valorizar, nos permite utilizar los servicios que nos ofrece la naturaleza para resolver problemas del hombre y problemas ambientales.
Es decir, la bioeconomía nos permite utilizar la ingeniería ecológica, nos permite utilizar el enfoque sistémico, nos permite utilizar el capital natural. ¿Para qué? Para purificar, para manejo integrado de plagas, para remediación de suelos, para restauración de tierras degradadas, para almacenar y capturar carbono. Esto es bioeconomía. Ya para ir terminando. Una buena y una mala noticia. La buena noticia es que la bioeconomía, antes de que se llamara bioeconomía, ya era implementada y utilizada en América Latina y el Caribe. Desde hace 30 años, desde mitad de la década de los 90, países del sur ya tenían mejoramiento genético. Los países andinos y los países centroamericanos ya hacían uso de los servicios naturales para mejorar productividad y sostenibilidad. Los países centroamericanos y andinos fomentaban el agroturismo, por ejemplo, antes de que se llamara bioeconomía. Es decir, en términos de modelos de negocios. Lo cierto es que muchos países de América Latina y el Caribe fueron precursores e inclusive hoy son líderes en algunos negocios de la bioeconomía. Sin embargo, en términos de políticas, la verdad es que sí estamos un poco rezagados. Solamente hay 2 países de América Latina y el Caribe que tienen estrategias nacionales dedicadas a la bioeconomía, Costa Rica y Colombia, y ambas las lanzaron el año pasado. Los otros países tienen instrumentos puntuales para algunos senderos de la bioeconomía. Tienen instrumentos para tecnología, para innovación, para biocombustibles, para biotecnología, para biodiversidad, etc. Pero como estrategias nacionales, solamente 2 países tienen estrategias dedicadas. ¿Qué necesitamos para realmente promover la bioeconomía como una estrategia de desarrollo de la región, para realmente valorizar y capitalizar toda esa potencialidad biológica que nosotros tenemos? Al menos estos 6 elementos. Primero, necesitamos sensibilizar y concientizar. Es decir, necesitamos realmente demostrar el potencial económico, social y ambiental que tiene la bioeconomía. Pero no sensibilizar a partir de historias y de cuentos, no, a partir de datos y evidencia dura. Necesitamos realmente que todos estemos convencidos de las potencialidades que tenemos y que la bioeconomía nos permite utilizarlas de manera eficiente y sostenible. Segundo, necesitamos marcos regulatorios y normativos que nos permitan viabilizar los modelos de negocios de la bioeconomía y además asegurar que estos se darán en un marco de seguridad y en un marco de sostenibilidad. Tercero, necesitamos fomentar la inversión en desarrollo, en innovación. Necesitamos programas de innovación, de clúster, de pilotos, de generación de tecnologías habilitantes. Cuarto, necesitamos fomentar las capacidades técnico-científicas a todo nivel, desde tomadores de decisión hasta cuadros técnicos y gerenciales. Quinto y sexto, lo voy a sumar. Los mercados de la bioeconomía son muy incipientes en América Latina y el Caribe. Necesitamos fomentarlos a través de, evidentemente, de instrumentos que fomenten el mercado, por ejemplo, compras públicas. Bueno, compras públicas ha demostrado ser un excelente instrumento para fomentar biomercados o mercados de bioproductos, pero también a través de financiamiento, a través de impuestos diferenciados, a través de fondos de inversión. Y por último, necesitamos preparar a nuestros territorios rurales, porque la biomasa está ahí en los territorios rurales. Y parte de la característica de la bioeconomía es que la inversión y esa nueva transformación, esa nueva industrialización, tiene que ser realizada ahí en el territorio rural, porque nosotros no podemos transportar esa biomasa porque generalmente matamos el modelo de negocio. Entonces necesitamos preparar a nuestros territorios rurales para traer esa inversión que se requiere. Es decir, necesitamos políticas de localización industrial. Bueno, esa es la tarea pendiente. Hay muy buenas noticias, pero tenemos una tarea pendiente. A manera de conclusiones, y ya para cerrar. Bueno, el COVID ha venido a incrementar sustancialmente los retos económicos, sociales y ambientales que tenemos. Hay mucha gente que inclusive habla de la década perdida. Hemos retrocedido en términos de crecimiento, en términos de pobreza, en términos de equidad. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que nosotros tenemos ventajas comparativas para un nuevo modelo de desarrollo. Nosotros podemos reinventarnos a partir de nuestra mayor ventaja comparativa, que es nuestra riqueza biológica.
La bioeconomía promueve no solamente la seguridad alimentaria y la reactivación socioeconómica que requerimos con tanta urgencia, sino que la bioeconomía nos posiciona estratégicamente en el nuevo contexto. Es una apuesta a largo plazo. Pero aquí no hay recetas únicas. Lo que le sirvió a Argentina no necesariamente le sirve a Perú, no necesariamente le sirve a Costa Rica, no necesariamente le sirve a Colombia. No, cada país debe definir su hoja de ruta de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus potencialidades y de acuerdo a sus retos. Y nosotros, desde el ICA, nos convertimos en puente, nos ofrecemos en esa tarea de puente para la construcción, para el posicionamiento, para la cooperación horizontal entre los países de la región. De verdad, muchas gracias, un gusto, y bueno, aquí estoy totalmente disponible para sus preguntas y comentarios. Muchas gracias por su presentación. Voy a pasar a leer las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer en nuestro país para avanzar en una estrategia nacional de bioeconomía? Ok, de manera muy genérica, muy rápido. Lo primero es tener muy claro varias reflexiones a partir de lo que han hecho algunos países que ya llevan camino avanzado en este tema. Lo primero, una estrategia en bioeconomía debería estar basada en las potencialidades, como les decía anteriormente. Tenemos que tener claro cuál es nuestra riqueza biológica, cuáles son nuestras capacidades tecnológicas, nuestras capacidades humanas, nuestras posibilidades de industrialización, las demandas de los mercados, es decir, de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Segundo, una estrategia de bioeconomía debería permitirnos sumar a todos los objetivos país que ya tenemos establecidos, a los objetivos ambientales, es decir, por ejemplo, a las NDCs y todos los compromisos ambientales que tienen los países, a los objetivos sociales y a los objetivos económicos. La bioeconomía se convierte en un paraguas, en articulador de todas esas interacciones económicas, sociales y ambientales. Y por último, nada más a manera de reflexión, evidentemente hay muchos puntos adicionales, una estrategia de bioeconomía es un norte, es un direccionamiento político hacia donde yo quiero ir. Si nosotros no contamos con financiamiento para operativizar una estrategia, eso se queda nada más en buenas intenciones. Muchísimas gracias por su respuesta. Finalizamos esta ponencia. Recuerden revisar la programación. Nos vemos en la siguiente sala. Muchas gracias a todos. Un gusto, hasta luego.